Bueno, damos un arranque oficial a la asignatura de Investigación de Operaciones 1 de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. Bueno, ahí tienen mi correo institucional para las consultas que hubiera lugar, pero también en el Classroom sería bueno que dejen sus consultas para responder y que sea visible para todos los compañeros. Bueno, vamos a dar una breve introducción de lo que es la clase ahora, de lo que es investigación de operaciones, una breve historia, cuáles son las áreas de la investigación de operaciones, del por qué es importante estudiar la investigación de operaciones y de su impacto en la industria y en las ciencias de la administración. Y básicamente que lo que vamos a ver en este curso es dos herramientas fundamentales del área de la ciencia, de la investigación de operaciones, que es la programación matemática, tanto para la toma de resolución de problemas diversos como para la resolución de redes de poder y compañía. Todos son enfoques de resolución de un problema mediante una programación matemática, y vamos a comprender qué significa también programación matemática, que difiere del concepto de programación de computadora. Bueno, entonces, ¿qué es la investigación de operaciones para nosotros? En el fondo es lo que se está buscando es desarrollar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones. Y esas herramientas están basadas en modelos matemáticos como elemento fundamental a la hora de determinar o discernir cuál solución o cuál opción vamos a tomar de entre muchas que pueden haber. Entonces, cuando hablamos de modelos matemáticos, intrínsecamente estamos hablando también de funciones matemáticas. Intrínsecamente también, cuando hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de un proceso. Entonces estamos hablando de algoritmos que nos ayudan a discernir entre esas distintas opciones cuál es la mejor. Encontrar también una opción válida es parte de los algoritmos y de las herramientas que se van a utilizar. Pero en este curso nosotros no nos vamos a centrar en lo que es cómo el algoritmo encuentra la solución. Nosotros en este curso nos centramos en cómo encontrar el modelo matemático. Ese es el tema central. Entonces, la investigación de operaciones tiene dos partes: el modelo matemático que describe el problema, y dado que tengo el modelo, cómo encuentro la solución o la mejor opción. Ese segundo paso vamos a estudiar brevemente, pero no es el foco de este curso, digamos, los algoritmos que están por detrás de la resolución del modelo, de los modelos matemáticos. Entonces, ¿qué es para nosotros tomar decisiones, verdad? Entonces, normalmente estamos expuestos constantemente en la vida cotidiana a desarrollar algún mecanismo de toma de decisiones. Siempre estamos enfrentados ante opciones. Entonces, vamos a suponer que queremos viajar desde Asunción a Ensenada y nos plantean, digamos, la agencia, varias opciones de viaje. Por ejemplo, tenemos una opción A, como podemos observar en la figura, que tiene un costo asociado, un tiempo asociado. También tiene escalas que generan inconvenientes, digamos, generan estrés. La calidad del viaje se deteriora cuando tenemos escalas. También nos ofrece otra opción, por ejemplo, en la cual el número de escalas es menor, por ejemplo, el número de días puede ser en contraposición mayor, pero el costo mejoró. Entonces, este tipo de situaciones nosotros constantemente estamos enfrentados. Normalmente no desarrollamos un modelo matemático para resolverlo, sino lo resolvemos de forma intuitiva. Pero cuando el problema es más complejo, digamos, la intuición ya no nos ayuda. Necesitamos describirlo en un lenguaje formal para poder resolverlo.
En este ejemplo, podríamos optar, por ejemplo, en la solución de menor tiempo, por ejemplo, de 2 horas de menor tiempo de viaje, o podemos optar, por ejemplo, de menor tiempo, menor costo, por ejemplo. Existe también situaciones en la cual cuando hemos tomado una opción, podemos modificar en el tiempo de ejecución, por ejemplo, nuestra solución. Entonces acá, por ejemplo, uno podría optar, bueno, me voy a quedar un día voy a aprovechar, me quedo un día en la Ciudad de México, por ejemplo, y aprovecho sobre la marcha, hago un tour, por ejemplo, que me puede salir un costo un poco mayor al menor costo, pero es menor todavía al superior. Entonces, en muchas situaciones estamos también expuestos a modificaciones en tiempo de ejecución de nuestras soluciones, que también tienen que ser valoradas. Este tipo de situaciones nos pueden llevar, por ejemplo, en el momento que vamos reconociendo el problema, vamos conociendo más el problema, vamos ajustando mejor nuestro modelo matemático y en consecuencia podemos tomar una opción de mejor relación de compromiso, porque eso es lo que ocurre bastante en investigación de operaciones. Mejoramos algún criterio a costa de empeorar otro criterio. Y esa relación de compromiso, muchas veces deseamos una solución intermedia, que no es la de menor costo, tampoco no es la más de menor tiempo, pero nos da algún tipo de satisfacción como conocer o resolver aspectos no conocidos. En este caso, por ejemplo, el conocer Teotihuacán no estaba dentro de los planes, pero fueron incorporados sobre la marcha. Bueno, este tipo de situaciones es lo que nosotros estamos expuestos normalmente, y más todavía en ingeniería industrial, en situaciones mucho más complejas, como predicción de productos, de la demanda, digamos, del transporte, del calendario de producción. Existen varias situaciones como logística, la planificación de la producción. Todos esos aspectos son temas centrales que son estudiados por la investigación de operaciones. Entonces, el ingeniero industrial tiene que ser un experto en investigación de operaciones para tomar su decisión con base científica. ¿Dónde surge entonces la investigación de operaciones? ¿Cómo se conoce? En realidad, los primeros problemas de investigación de operaciones, que es el área de optimización, surgieron ya en la época de Newton, con el cálculo matemático, cuando uno quiere encontrar digamos, el mínimo o el máximo de una función matemática. Particularmente ese mínimo o máximo es lo que se conoce como la solución óptima en investigación de operaciones. En el principio esos problemas son problemas derivables, tiene primera y segunda derivada, pero cuando tenemos funciones complejas, 2, 3 funciones, el encontrar ese tipo de puntos óptimos, tanto máximo como mínimo, o incluso los puntos de inflexiones, ya es un desafío analítico bastante complejo. Con el advenimiento de los sistemas computacionales, justamente surge uno de los primeros problemas que deberían de haber sido resueltos en la Segunda Guerra Mundial, conocido como el problema de la dieta, que básicamente era determinar el cómo transportar y cómo organizar la provisión para el ejército americano. Entonces, y eso fue el primer problema abordado que se solicitó a los matemáticos, de proponer una herramienta para resolver este problema. En consecuencia, el éxito de digamos, de abordar este problema de la dieta fue después llevado a toda el área de logística militar, y también fue llevado en el área de la teoría de juegos como otra área de la investigación de operaciones. Entonces,
En este ejemplo breve, nosotros vemos en esta matriz, en cada fila, los tipos de alimentos disponibles. En cada columna podemos observar digamos, los tamaños disponibles, si tiene energía, las proteínas, cuáles son los componentes que provee, digamos, ese alimento correspondiente. Y en la dieta se solicitaba que básicamente tenga al menos 2000 calorías, al menos 55 gramos de proteína, 800 gramos de calcio y así sucesivamente un conjunto de requerimientos. Y la pregunta era cuál es la combinación óptima, porque se tendría que minimizar el costo, pero sujeto a que, en este caso, el soldado esté bien alimentado. Entonces ahí podemos ver la referencia en la pantalla de abajo, de que con este tipo de problemas inspiraron el desarrollo de los modelos de la programación matemática. En eso, una figura central dentro de lo que es la investigación de operaciones aparece Jordansky, que fue uno de los precursores o fueron uno de los matemáticos que abordaron estos primeros problemas y en pos de resolver, como por ejemplo el problema de la dieta, tuvieron, digamos, la genialidad de determinar que en realidad estos problemas son problemas geométricos. Entonces, cuando hablamos de optimización, hablamos de programación matemática, en realidad, en el fondo de todo esto aparece una figura geométrica donde básicamente las funciones, las restricciones del problema que estamos definiendo forman las aristas de esta figura geométrica. Las soluciones se encuentran, son infinitas las soluciones, pero las óptimas se encuentran en los vértices. Y la pregunta era, ¿cuál de los vértices de esta figura geométrica es la óptima, la solución óptima? Y ese movimiento, esa búsqueda en esa figura geométrica, que es una figura que tiene una característica que es convexa, la programación matemática que vamos a ver en este curso garantiza de que esa figura geométrica es convexa y el algoritmo diseñado, conocido como métodos simples, que vamos a ver también en este curso, garantizan que el punto en el cual para este algoritmo es la mejor solución o la solución óptima al problema abordado. Luego se desarrolló enfoques estocásticos cuando existen en los datos una variación, un problema de, digamos, la programación lineal. Con el método simples asumimos que los datos son determinísticos, son fijos, no cambian en el tiempo y son precisos. En la realidad tenemos aproximaciones, entonces surge como una variación de la programación lineal a la programación estocástica. La programación estocástica ya queda fuera del foco de este curso. Solamente vamos a quedarnos, consideramos que los datos son conocidos, son determinísticos, son precisos. Las aplicaciones de la investigación de operaciones. Esta tabla se encuentra en nuestro libro de referencia principal de Hiller, la tabla 1.1. Muestran el impacto de lo que es la investigación de operaciones en la industria a nivel mundial. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en ahorro, el haber encontrado una solución óptima, el haber aplicado estas herramientas para mejorar los procesos, las logísticas, el impacto de la investigación de operaciones en la economía es enorme, es invaluable por decirlo. Entonces, esta asignatura es fundamental para el ingeniero de producción, para el ingeniero industrial, para el tomador de decisión, el aplicar en todas sus etapas de toma de decisión, el desarrollo del modelo matemático y la aplicación de la programación matemática para garantizar, digamos, una decisión
factible una decisión óptima. ¿Cuáles son las áreas de la investigación de operaciones posterior a lo que fue la planificación y lo que fue, digamos, el problema de la dieta? Y las áreas son gigantescas. Tenemos problemas de transporte aéreo, tenemos problemas de transporte naval, la logística, ¿verdad? De corto y largo alcance, por ejemplo. Son apenas una de las áreas en la cual es imposible resolverla sin investigación de operaciones. El location, lo que se conoce como ubicación, que está en el plano de estrategia. ¿Dónde voy a ubicar una fábrica? ¿Dónde voy a ubicar un supermercado, una farmacia? Son decisiones de estrategia de largo plazo y la investigación de operaciones plantea herramientas para poder estudiarla. En la parte de manufactura, el proceso, los pasos que se van a tener en la fabricación son fundamentales. Por ejemplo, el corte de cartón, el corte de rollos, toda la área que corresponda a, que se conoce como cutting problem, problema de corte de algo que vamos a hacer, son problemas abordados en la investigación de operaciones. El problema de enrutamiento. Hoy por hoy, por ejemplo, las herramientas de enrutamiento como las herramientas de Uber, Google y compañía están funcionando utilizando estas herramientas que vamos a ver, tanto modelado como herramienta para resolver problemas en tiempo real. La calendarización, por ejemplo, uno de los problemas que es de día a día del centro estudiante de cualquier institución, se conoce normalmente como scheduling, y básicamente en el scheduling problem, encontrar una solución que satisfaga todas las restricciones es un problema súper complejo. ¿Cuáles son esas restricciones? Por decir, que un profesor que enseña 2 asignaturas, sus 2 asignaturas, digamos, no colisionen en tiempo. Tenemos restricciones de aulas. No pueden haber una misma aula asignada, dos asignaturas en el mismo horario, asignada tanto en la misma aula como en el mismo horario. Y así una serie de enormes restricciones que se tienen que satisfacer. También en la parte de economía, en la política de precios, el problema de teoría de juego es un problema caso particular de la programación lineal y por ende de la investigación de operaciones. Entonces, estos son apenas algunas áreas, algunas de las enormes áreas ya que en la cual la investigación de operaciones trascendieron. Presento esto porque son los asociados normalmente a lo que es el ingeniero industrial. Bueno, en este curso vamos a ver, básicamente queremos reconocer y seleccionar modelos a un problema que puede ser logístico. Vamos a tomar varios problemas de logística como otros tipos de problemas de decisión. Una vez que proponemos ese modelo matemático, vamos a resolverlo utilizando una herramienta, algún tipo de solver, un lenguaje de programación apropiado, y van a ser problemas pequeños porque para problemas de gran porte, para problemas reales ya puede ser que la herramienta que tengamos sea no escalable, que se necesite desarrollar otras heurísticas. Pero el desarrollo de heurística para resolver problemas de alta complejidad queda también fuera de este curso. Nuestro objetivo fundamental es el desarrollo de ese modelo matemático. Un segundito, muchachos. Bueno, retornemos. Bueno, estos son los tópicos principales del curso. Vamos a ver
En la primera mitad del curso, programación lineal, programación entera y programación por metas. En la programación lineal, nuestros problemas son de tipo de números reales, por decirlo así. El tipo de número que vamos a abordar son números reales. En la programación entera, como su nombre lo dice, el modelo va a estar conformado por números enteros, binarios. Y en la programación por meta, vamos a abordar algo que es básicamente una optimización multiobjetivo. Normalmente cuando hablamos de buscar una solución tenemos un criterio. Por ejemplo, costo. Queremos minimizar el costo operativo o queremos maximizar el beneficio. Pero puede ocurrir que el maximizar el beneficio puede ser que esté, digamos, sea en función, o sea, en detrimento de algún otro criterio, como por ejemplo la calidad del producto. Entonces, cuando estamos en situaciones en las cuales tenemos que mejorar dos criterios, en la cual el mejoramiento de uno implica el detrimento del otro, entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque y ahí entran a jugar un papel fundamental la programación por metas, en la cual queremos optimizar un criterio, pero también ajustamos ciertos niveles de no, digamos, empeoramiento de otros criterios de optimización. En la segunda parte de este curso vamos a ver los modelos de redes que son utilizados para toma de decisión cuando tenemos tareas, justamente, cuando tenemos un conjunto de tareas, por ejemplo, en una construcción, donde las tareas tienen asociados tareas previas, por ejemplo. Entonces, un tema fundamental es encontrar el camino crítico que determina el tiempo, el peor tiempo para, digamos, resolver o terminar una construcción o un sistema, por ejemplo. Entonces, ahí es fundamental utilizar ya conceptos de grafo para modelar y determinar cómo está estructurado ese conjunto de tareas. Aquellas tareas que no estén interconectadas, no estén relacionadas, se pueden paralelizar. Pero aquellas que tengan una restricción implicaría resolver una tarea previa a la otra, es lo que generan los retardos, por ejemplo. Y entonces los modelos CMP y PER de tiempo y de costo son los que abordan este tipo de problema, que es fundamental a la hora de definir, por ejemplo, una planificación en el proceso de construcción de algún producto o cuando trabajamos en procesos de construcciones edilicias y demás. La herramienta que vamos a utilizar en principio en este curso es el Simplex, en la cual vamos a escribir el modelo matemático previamente desarrollado y en la cual por detrás esta herramienta ejecuta un algoritmo que vimos hace rato, el método Simplex, por ejemplo, para proveernos la solución, la mejor solución al problema que estamos abordando y cuyo modelo matemático fue escrito con esta herramienta. Existen varias herramientas, mismo el Excel se puede utilizar, solo que el Excel tiene muchas limitaciones y no es una herramienta profesional. Sin embargo, el Simplex sí es una herramienta orientada a la industria. Entonces optamos por utilizar esta herramienta. Justamente aquí, la idea fundamental, dando un primer paso hacia lo que queremos, de cómo queremos abordar o cómo se aborda en investigación de operaciones, vamos a ver un poco más detallado después, es que en el proceso de construir este modelo, nosotros tenemos el mundo real. El mundo real es lo que vamos a observar, donde se encuentra
realmente nuestro problema. Por ejemplo, queremos determinar, vamos a suponer, queremos encontrar el camino más corto o queremos abordar el problema de transporte público, por ejemplo. Entonces, el problema real es muy complejo, existen retardos, caminos que suben, caminos que bajan, los vehículos son todos distintos, la cantidad de pasajeros que pueden subir, bajar, son desconocidas. Sin embargo, para poder abordar ese problema tenemos que eliminar ciertas realidades y tomar algunos elementos claves. Y a ese mundo subreal, un mundo real supuesto que un mundo más chico sí es controlable, sobre ese problema simplificado, nosotros desarrollamos el modelo matemático. Entonces, y aquí tenemos un problema, porque en realidad nosotros, este modelo, que puede ser gráfico, independientemente al tipo de herramienta o forma de modelar, nunca va a representar la realidad. Es una abstracción de la realidad que se aproxima a lo que va a ocurrir. Entonces, hacer esa abstracción del mundo real al mundo real supuesto es un problema central del ingeniero industrial. ¿Qué es lo que va a dejar de lado de tal forma que el modelo matemático describa y la solución describa lo más cercano a lo que va a ser implementado en la realidad? Ese paso no es trivial. Bueno, algunas bibliografías estuve observando en investigación de operaciones, los materiales son abundantes. Existen materiales exclusivos a ciertas áreas. Por ejemplo, acá podemos observar investigación de operaciones para el área urbana, solamente aplicados a problemas urbanos. Por ejemplo, existen investigación de operaciones solo materiales que abordan solamente problemas de planificación, por ejemplo. Acá podemos ver otro material que considera los modelos probabilísticos, en la cual en realidad ya estamos abordando procesos estocásticos. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar dos materiales introductorios, que es básicamente el libro de Hiller y Taha, que son los dos, el segundo y el tercero, de lo que estamos viendo en pantalla. Pero ustedes pueden disponer y utilizar otros materiales en función a lo que ustedes crean pertinente en su formación. En cuanto a las organizaciones a nivel mundial que van sosteniendo e impulsando tanto la investigación como ciencia en sí mismo de la investigación de operaciones, también conocida como ciencias de la administración, Management Science. Existen varias, la más importante, el INFORMS, el International for Operation Research and Management Science, más, después tenemos el IFOR, el International Federation Operation Research Society. Más cerca de nosotros tenemos el ALIO, la Asociación Latinoamericana de Investigación de Operativa. Y básicamente, dentro de poco, ojalá tengamos la Asociación Paraguaya de Investigación de Operaciones también, para ser socia de estas organizaciones mundiales. Y, digamos, también latinoamericana. El ALIO particularmente tiene un congreso anual que se conoce como CLAIO, la Conferencia Latinoamericana de Investigación de Operaciones, donde normalmente los estudiantes que abordan problemas de investigación de operaciones, como del área de matemática, como del área de ingeniería industrial, mecánica podría ser también, podría ser mecatrónica, siempre y cuando apliquen técnicas de investigación de operación a un problema de planificación, normalmente someten su proyecto final de grado al Congreso para ser evaluado, y si son aceptados son entonces defendidos y publicados
en esta área. No solamente a nivel de trabajo de investigación se aceptan, sino también a nivel de aplicaciones a problemas reales. Espero que algunos de ustedes de aquí a poco estén desarrollando su proyecto final de grado en esta área y logren publicar sus trabajos en una de estas organizaciones o congresos internacionales. En cuanto a revistas internacionales, journals, donde encontramos, digamos, los últimos avances, las últimas herramientas, las últimas producciones científicas, estas son posiblemente las más importantes. El Operation Journal, el European Journal of Operation Research, por ejemplo, el Journal of Operation Management. Tenemos también, por ejemplo, aquí el Computer and Operation Research. En realidad el espacio nomás no cabe, pero yo creo que faltan como 6, 7 journals de los más importantes a nivel mundial en las cuales uno puede acceder a trabajos científicos. Estos se encuentran indexados en el JCR, en el Journal Citation Report. Justamente había observado el JCR hoy para ver cuáles son las que están indexadas, y son estas las revistas que tienen están medidas con calidad a nivel mundial. Entonces, si uno quiere abordar un problema particular y quiere encontrar cuáles son los últimos trabajos más importantes científicos que proponen solución a un problema, bueno, estas son algunos lugares en los cuales ustedes deberían de explorar cuando estén desarrollando su proyecto final de grado. Bueno, optimizar es la forma de mejorar alguna acción o trabajo buscando mejorar recursos de una empresa de forma a mejorar los resultados. Típicamente, mayor eficiencia o mejor eficacia. Eso es, con esto vamos a dar por cerrada esta primera parte de nuestra exposición. Bueno, cuando vamos a resolver un problema o vamos a abordar un problema en forma abstracta, en la investigación de operaciones, abstracto, todavía no estamos viendo ni siquiera cuál es el problema ni cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Existen 6 fases a tener en cuenta. Estas fases en todos los materiales bibliográficos van a encontrar y está asociado también al modelo científico, al modelo de investigación científica, está bastante relacionado. Estas 6 fases comenzamos con la definición del problema y la recolección de datos. Ahí el ingeniero industrial, el equipo de investigación de operaciones, lo que tiene que, en pocas palabras, es abordar el problema o la consulta respectiva de la industria o la organización que se quiere, digamos, hacer la consultoría, por decirlo, con las personas que toman la decisión, con los tomadores de decisión, con los ejecutores de la decisión. Se tiene que hacer un análisis en la cual definimos el problema. Se tiene que tener mucha información porque normalmente el problema no está formulado. Uno va a formular el problema. O sea, de entrada te dicen, queremos mejorar nuestra producción, por ejemplo. Tenemos problemas en nuestro retardo y queremos ahorrar costos en transporte. ¿Qué podemos hacer? Así comienza la discusión. Nuestra competencia está ofertando productos a menor costo y queremos reducir nuestros costos en transporte. Queremos prever más, ver estrategias de
de comprar ciertos productos y tenemos que ver si nuestro depósito, ahí estamos hablando ya del inventario, podemos gestionar mejor. Así comienza. Todo ese análisis se conoce como definir el problema a través de la recolección de datos y entrevistas. Posterior a eso, cuando ya se comprende qué es lo que se quiere resolver, se formula el modelo matemático. Una vez que formulamos el modelo matemático, ahí pasamos a escribir ese modelo matemático en alguna herramienta con algún algoritmo, obtenemos las soluciones. Luego probamos esa solución si realmente funciona o no funciona, si describe el problema que queremos resolver. Luego preparamos el modelo para ser aplicado y finalmente la solución arrojada se implementa en campo. Cada uno de estos pasos son críticos y son consecutivos y puede generar ciclos a la hora de resolver. Entonces, en la definición del problema implica básicamente definir el alcance del problema a investigar. Se tiene que acotar. En la prefigura que vimos anteriormente, tengo el mundo real y yo tengo que achicar a un mundo supuestamente real. Lo que es importante, tengo que dejarlo, y lo que es ruido, por decirlo así, información que no me va a aportar al principio, por lo menos, la información clave de lo que queremos resolver, se tiene que dejar de lado. Tenemos tres aspectos ahí: la descripción de alternativa de decisión, la determinación del objetivo de estudio y las limitaciones del sistema. Cuando hablamos del objetivo, ¿qué es lo que queremos mejorar? Y cuando hablamos de limitaciones, ¿qué es lo que la industria impone que no podemos sobrepasar? Costos, horarios, flota, etc. Una vez que entendemos realmente ya el problema que queremos abordar, ya tenemos ya así el paquete, digamos, esto es lo que quiero resolver, ahí pasamos a nuestro modelo matemático. Y es bastante complicado porque dependiendo del modelo matemático es lo que uno va a determinar qué herramienta, qué algoritmo va a usar para, digamos, resolver el problema generado de ese modelo matemático. En este curso vamos a ver programación lineal, que básicamente cae dentro de la categoría de los problemas más simples de resolver. Pero si el problema es más complejo, mucho más complejo con la programación lineal, puede ser necesaria desarrollar heurísticas o incluso simulaciones. Entonces, en ciertas situaciones, como por ejemplo el problema del transporte público, en la cual existen componentes como cuello de botella, donde existen aleatoriedades, normalmente vamos a trabajar con simulación. Eso van a ver un poco en investigación de operaciones 2 y un poco más en investigación de operaciones 3. Una vez que tenemos el modelo matemático, tenemos que determinar a través de alguna herramienta, tenemos que hacer el cálculo de la solución. Sin embargo, en el modelo matemático, los datos de entrada pueden que sean no tan precisos. Siempre ocurre que existen algunas variaciones realmente en los datos de entrada. Por ejemplo, el tiempo de retorno de un vehículo después de haber transportado haber hecho el delivery, digamos, del depósito a todos los clientes, en su retorno uno puede suponer que sería media hora, pero está sujeto a las variaciones, o digamos, a las variaciones producidas por el tráfico, por ejemplo, o algún imponderable. Entonces, en realidad, hay una variación. En promedio llegan 30 minutos, pero podría variar, en el mejor de los casos, 10 minutos más,
o puede ser 10 minutos menos, o puede haber un imponderable que genera un retraso de 1 hora. Esos tiempos pueden hacer que la solución arrojada del modelo matemático totalmente hacen que toda nuestra planificación se descalabre. Ahí aparece un concepto de lo que se conoce como análisis de sensibilidad, que se utiliza para determinar si ante perturbaciones de los datos de entrada sigue siendo válida mi solución. O también se aplica el análisis de sensibilidad cuando quiero modificar mi modelo matemático, por ejemplo, una restricción, y entre todas las restricciones posibles, ¿cuál tendría que modificar para lograr mejorar más todavía el criterio de optimización? Entonces, por un lado, es para mejorar, modificar la estructura del problema, se utiliza análisis de sensibilidad, como también para determinar si ante perturbaciones de los parámetros sigue siendo válido mi solución. Eso es fundamental, los análisis de sensibilidad, porque los datos normalmente no son tan ciertos que digamos. Una vez que tenemos, ya realizamos nuestro análisis de sensibilidad y decimos, mira, bajo ciertas variaciones, bajo ciertos supuestos, mi solución sigue siendo válida, puedo aplicarlo en la vida real, se pasa realmente a probar si tiene sentido esa solución, porque en ciertas condiciones puede ocurrir que el modelo falló, había sido. Ciertos supuestos que asumimos no eran correctos, entonces nuestro sistema, la solución no sirve. Entonces tiene que tener un sentido la solución, tiene que ser intuitivamente aceptable, digamos, la solución arrojada. Y si ocurre algo que no cuadra, es porque nuestro modelo matemático o nuestros supuestos del problema mismo estaban incorrectos. Entonces tenemos dos opciones: ¿funciona o no me funciona? ¿O qué tanto me funciona la solución dada? Finalmente pasamos al proceso de implementación de la solución. Ya es básicamente, en el caso de programación matemática, es la programación a ser ejecutada. Los pasos de la solución, que es fundamental también en la industria, un acompañamiento de parte del ingeniero industrial en el proceso de implementación de esa solución, para que no se implemente erróneamente e impacte negativamente en el trabajo o en el modelo, o sea, genere, digamos, supuesto de que el modelo estuvo mal diseñado. Pero también puede ocurrir que en ese último paso, en la implementación, ciertos aspectos no fueron obviados, pero son aspectos fundamentales que pueden generar otra vez la revisión toda del modelo matemático. En general, entonces podemos decir que las fases del modelo son estas. Primero tenemos que definir el problema. Del mundo real acotamos a un supuesto mundo donde se define los objetivos y las limitaciones de la corporación. Esas están escritas verbalmente en un lenguaje no matemático, pero sí técnico. Ahí ese lenguaje se transforma en un lenguaje matemático, se desarrolla el modelo, se recogen los datos. Una vez que yo tengo el modelo matemático, tengo asociado al problema los datos que son parámetros realmente al modelo. Por decirlo así, para entender mejor, yo puedo proponer un modelo de ruteo de flota de vehículos. Pero la flota puede cambiar, la carga puede cambiar, la ubicación de los clientes puede cambiar. Entonces, al cambiar, estoy en otra instancia del problema. El modelo se mantiene invariante en ese caso. Por eso hablamos de desarrollo de modelo y recolección de datos. Puede ocurrir que en ese desarrollo y recolección de datos el ingeniero industrial ya se percate de que haya alguna inconsistencia, con lo cual tenga que retroceder nuevamente a la definición del problema, porque
se percató de que el modelo de por sí no, digamos, es inconsistente. Si se pasa la etapa de desarrollo del modelo y la recolección de datos, pasamos entonces a la resolución del modelo. Esa es la etapa quizá más simple, en la cual básicamente es la escritura del modelo matemático en alguna herramienta computacional que nos genera una solución. Esa solución luego se tiene que validar. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Normalmente se hace un test de escritorio a mano, se verifica si la solución generada realmente es una solución que tiene sentido, si esa solución realmente no viola las restricciones impuestas en la definición del problema, si viola alguna de las restricciones, si no describe una solución válida, significa que mi modelo matemático estaba mal diseñado, o quizás la recolección de datos estaba mal cargado, se malinterpretó algunos números, algunas dimensiones de matrices, por ejemplo. Entonces, implica que tenemos que volver, básicamente, a reestudiar nuestro modelo y modificar. Una vez que nuestro dato, la solución final, perdón, la solución generada por nuestro modelo es válida, asumimos que es válida dentro del contexto de ese supuesto mundo, entonces pasamos a la implementación de la misma. Cuando hablamos de la implementación, la solución generada va a estar en el mundo real. En nuestro proceso de modelado estamos hablando de un supuesto mundo que abstrae muchos aspectos del mundo real, pero en la implementación ya va a estar nuestra solución en contacto con ese mundo real. Finalmente, si todo va bien, entonces termina este proceso. Sin embargo, en la realidad, ese mundo real, ese mundo supuesto, tiene modificaciones en el tiempo, puede haber cambios y pueden aparecer ciertos aspectos que eran irrelevantes a ser relevantes, con lo cual todo el modelo matemático, después de un tiempo de años o de algún periodo de tiempo, pasa a ser no válida la solución, con lo cual hay que volver a modificar nuestro modelo, reajustar y nuevamente lanzar, digamos, este tipo de situaciones. Por ejemplo, puede aparecer una nueva restricción que no existía antes, una nueva ley, por ejemplo, algún nuevo tipo de impuesto que generalmente que no se conocía en el momento de la construcción del modelo, pero sí impacta en la operativa de la empresa, con lo cual tenemos que rediseñar o reajustar el modelo matemático. En algunos casos, ciertas restricciones son triviales y en otras, una simple variación pueden hacer que el modelo cambie abruptamente su solución. Entonces, esto vendría a ser, digamos, el ciclo completo de un proceso de desarrollo de una solución dentro de lo que es investigación de operaciones. Bueno, entonces, en general estamos hablando de modelos matemáticos. Yo tengo un problema y voy a modelar. ¿Qué modelo? Estoy modelando un sistema. Entonces, estamos hablando de sistemas, modelos y posiblemente de simulación también. Entonces, en realidad, según Lone Kelton, la forma de estudiar un sistema lo clasifica de esta forma. Puedo hacerlo de forma experimental con el tema real, puedo hacer un experimento con un modelo del sistema. Ese modelo puede ser un modelo físico, puede ser un modelo matemático. La resolución de ese modelo matemático puede ser un análisis de la solución o una simulación, dependiendo del contexto. Nosotros estamos en este punto. Dentro de esta clasificación estamos
en el análisis de la solución a través de un modelo matemático. Recordemos que dijimos hace rato que si el problema es muy complejo, podría ocurrir que yo necesite, más que una programación matemática, abordar el problema como una simulación. Esto vamos a ver en los cursos superiores. Entonces, dentro de esta clasificación, nosotros estamos acá, en el análisis de una solución generada por un modelo matemático, donde estamos haciendo un experimento con un modelo que representa al sistema. Yo puedo también generar una solución no con un modelo, sino con el sistema real, solo que es muy costoso, realmente costoso. Entonces, dentro de esto podemos hablar de temporalidad, de estocasticidad y podemos hablar de evento. Nosotros estamos en un modelo, digamos, estático, donde la estocasticidad es determinística y básicamente nosotros vamos a trabajar con modelos discretos para problemas de programación entera, como también con modelos continuos para programación lineal y posiblemente también con programación con metas. Bueno, entonces, de esta forma damos por terminada la exposición del día de hoy.